Bien, estamos con la serie Conociendo a Jesús y estamos ahora viendo lo que son las parábolas de Jesús. Empezamos la semana pasada viendo todo esto, nada más para poder retomar el tema de la semana pasada. Quisiera mencionar algunas cosas acerca de las parábolas. Las parábolas son narraciones que Jesucristo utilizaba para presentar verdades espirituales a través de figuras o ilustraciones de la vida diaria. Entonces utilizaba un suceso de la vida diaria y a través de ese suceso de la vida diaria, la narración, Jesucristo aprovechaba para poder dar una enseñanza o un principio espiritual. Entonces las parábolas tienen un gran significado y tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención a lo que nos quiere Jesucristo enseñar a través de la parábola, porque contienen o encierran principios espirituales muy importantes para nuestra vida. Yo anoté 3 cosas importantes que nos enseñan las parábolas. Número 1, algunas de las parábolas nos detallan con detalle la forma como podemos entrar al reino de los cielos. O sea, no es muchas veces como pensamos. Hay personas que piensan de diversas formas de cómo poder entrar al reino de los cielos. Dios ha dispuesto una sola manera para hacerlo. El mundo nos enseña que hay muchas maneras para llegar a Dios, pero eso no es cierto. La Biblia nos declara perfectamente la forma como tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Y no es como tú piensas o como tú sientes o como tú creas o como te dijeron tu mamá y tu papá o como te dijo tu compadre o como te dijo cualquiera. La Biblia nos enseña. Por eso Jesucristo se esmeraba mucho en dar muchas ilustraciones de la vida diaria para que la gente pudiera entender cómo podemos entrar al reino de los cielos, porque de veras tenemos un sinnúmero de conceptos acerca del reino de los cielos y cómo podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, número 1, las parábolas, algunas de ellas nos detallan la forma como podemos entrar al reino de los cielos. Número 2, algunas de ellas nos describen los privilegios y las obligaciones que tenemos en el reino de Dios. O sea, ¿qué es los beneficios que tenemos o los privilegios que podemos tener como hijos de Dios? Y también nos muestran nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones, si lo queremos ver así, de que pues es una relación con Dios y obviamente en esta relación pues no todo es dame, ¿verdad? O sea, es una relación y Dios está esperando que tú reacciones de cierta manera, tengas buenas actitudes. ¿Qué espero yo de mis hijos? Pues que tengan buenas actitudes conmigo. O sea, yo sé cuál es mi responsabilidad como padre. O sea, yo los traje a la vida, ¿sí? Y tengo una gran responsabilidad de amarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de educarles. Esa es mi responsabilidad, yo lo sé perfectamente. Y creo que lo he hecho, bueno, ya mis hijos dirán si lo he hecho bien o no. Ahí están, ya tú les puedes preguntar si he hecho buen papel como papá, pero yo sé cuáles son mis responsabilidades como padres. Pero también me he esmerado para que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades como hijos. ¿Sí? Ellos no pueden vivir simplemente en mi casa como se les dé la gana. O sea, hay una responsabilidad como hijos. Yo no voy a llegar a la casa del Señor, al reino de los cielos, a hacer lo que se me da la gana. Hay un jefe de familia ahí en eso, se llama Dios. Es su reino, es su imperio, es su casa, es su familia. Y si yo voy a entrar a su familia y voy a entrar a su reino, pues tiene que ser con las normas y estipulaciones que él establece. Está claro, ¿verdad? Es muy fácil. Si tú entras a mi casa, pues yo te invito a mi casa, pero pues obviamente es de educación que tú respetes las normas que yo tengo en mi casa. De igual si tú me invitas a tu casa, pues yo tengo que respetar las normas que tú has establecido en tu casa. Yo no puedo llegar haciendo lo que se me da la gana. Me invitas a tu casa, me pasas a la sala y de repente yo me quito los zapatos, subo los pies al sillón, me voy a la cocina, abro el refrigerador y tú dices, ¿qué hubo? Párale tu cuento, o sea, ¿quién te está dando permiso? O sea,
No seas irrespetuoso. Si te estoy invitando a mi casa, pero te estoy pasando a la sala, se me sienta ahí. Así de fácil. ¿Sí me explico? Pero muchas veces actuamos con Dios como si Dios no la debiera. Tú eres responsable. Tú estás obligado a cuidarme. Tú estás obligado a bendecirme. Tú estás obligado a darme trabajo. Tú estás obligado a darme salud. Tú estás así, ¿cómo no, chucha? Pero, ¿y tú? ¿Cómo tienes que responder a Dios? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? ¿Sí? O sea, todo tiene una correspondencia. Yo creo que necesitamos conocer el corazón de Dios, ¿no? Y acercarnos a él. Entonces, las parábolas, algunas de las parábolas de Jesús describen todos esos hechos de cómo, pues Dios está esperando que tú reacciones con él. ¿Sabías que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y que Dios es amor. O sea, en otras palabras, que hay una gran necesidad de Dios de ser amado y de amar. Como tú tienes una gran necesidad de ser amado, pero también hay una gran necesidad de amar, o sea, de amar y hay una correspondencia de todo eso. Y algunas otras nos plantea, ¿sí?, lo que es el reino del mundo y el reino de Dios. Y hace una analogía perfecta de entre los dos reinos, el reino que estamos viviendo humanamente aquí en la tierra y el reino de los cielos y cómo se maneja el reino de los cielos. La semana pasada hablamos de la parábola del sembrador. Dios es el sembrador, Jesucristo es el sembrador y salió a sembrar su semilla es la palabra, es el evangelio. Y cómo cae en 4 diferentes terrenos, algunos sobre un camino endurecido, otros semillas caen entre piedras, otras caen entre espinos y otras caen en tierra blanda donde la semilla penetra y puede germinar y dar su fruto. Y cada uno de estos terrenos representa un estado del corazón. Camino duro representa un corazón incrédulo, endurecido por las circunstancias de la vida, aquellas personas en que la vida ha sido dura con esa persona. O sea, hay personas que dices, oye, no ha sufrido en la vida, ¿verdad? O sea, todo ha sido pero suavecito. Pero hay personas que les ha ido pero como en feria. ¿A poco no? Entonces, y esas personas muchas veces su corazón se endurece de tal manera que no creen que pueda haber un Dios, no creen que pueda haber, que Dios pueda obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque han sufrido muchísimo. Se endurecen su corazón y cuando se les predica del Dios de amor y del Dios de misericordia, tú dices, ajá, ¿y dónde ha estado conmigo todos estos años? Se me ha ido como en feria. Y tienes el corazón, entonces llega la semilla y no penetra porque está totalmente endurecida. La semilla que cae entre las piedras es aquellas que caen entre las piedras, aparentemente empiezan a crecer, la raíz empieza a crecer, pero como está entre piedras, no la dejan crecer y tarde o temprano se sofoca, se ahoga eso. Y eso habla de aquellas personas que en su momento reciben, empiezan a crecer, pero vienen los obstáculos y las dificultades de la vida, viene la persecución por tu fe, porque ahora empiezas a declarar tu fe en Jesucristo y todo el mundo se le hace raro que declares tu fe, ¿verdad? Nadie el día de hoy puede decir nada acerca de su fe, porque como vivimos en un país laico, en un país, en un estado donde todo tiene que ser, todo el mundo tiene cuidado de expresar su fe y nadie puede expresar su fe. Entonces, cuando tú recibes a Cristo y gustosamente empieza a haber un cambio en tu corazón y tú crees que va padrísimo y lo empiezas a contar a todo el mundo, te encuentras con un mundo incrédulo, agresivo, hostil, que inmediatamente te deja caer la mano encima. ¡Ah, aleluya! ¿Cómo esto? ¿Qué es en Dios? ¡Ay, qué fanático! Esto, lo otro, y ta. Y hay muchas gentes que no resisten eso y van para atrás los fielders, ¿sí? Y simplemente no prospera la palabra. Otras, la semilla que cae entre los espinos es aquella que, pues, como cae entre espinos, no puede tampoco florecer. La palabra de Dios en esa persona tampoco florece. ¿Por qué? Porque los espinos representan los afanes de la vida, la gloria, el poder, el dinero, toda la vanagloria de o sea, la gente prefiere, está Dios, está ahí, pero está el dinero. Y ven a Dios y ven el dinero y se van con el dinero.
¿sí? El dinero tiene su razón de ser y el dinero es muy importante para la vida. Con dinero te compras una buena casa, te compras un buen coche y te vas y tienes unas lindas vacaciones. Pero el problema es el amor al dinero. Cuando escoges al dinero más que a Dios, y no prospera nada de Dios por la cuestión del dinero. Algunas personas, bueno, el dinero va unado con el poder, la fama, la vanagloria, ¿sí? Y todo el orgullo y la vanagloria que eso representa, y la semilla no germina. Y la semilla que cayó en tierra buena es aquella que la persona está anhelando conocer de Dios. Necesita un cambio desesperado en su vida. Y entonces su tierra ya está lista, ya está barbechada, ¿sí? Ya el Espíritu Santo hizo pasar el arado y rompió la dureza de la tierra. Y ya la preparó y ya la limpió y ya está esperando la tierra nada más para recibir la semilla. Y recibe la semilla y luego el Espíritu Santo empieza a regarla para que pueda germinar y pueda crecer la palabra. Y la vida florece y es transformada porque recibió la buena semilla. Esa es la parábola del sembrador. Pero ahora quiero compartirles otra parábola. ¿Listos? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23. Esta parábola se llama la parábola de los dos deudores o la parábola del servidor malvado. Así la llaman, la parábola de los dos deudores o la parábola del servidor malvado. ¿Cuál es el mensaje central de la parábola? ¿Qué es lo que Jesucristo ilustra? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere enseñar? El mensaje central de la parábola es la obligación de perdonar. ¿Sí? La gran necesidad que tenemos del perdón, porque sin eso simplemente te consumes. Ahí viene aquí en el versículo 23 y dice, vamos a leer desde el versículo 21 si lo quieren poner ahí, de la parábola del perdón, la obligación de perdonar. Este es el tema central de esta parábola. Y dice aquí en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, tu hermano representa a tu tío, a tu papá, a tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Representa a cualquier persona que peca contra ti. Significa que te lastima. De alguna manera te ofende, te lastima, te violenta de alguna manera. ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro al Señor Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Di conmigo, siempre. Tenemos que vivir en un continuo perdón. Y tú dices, eso está en chino. Sí, está en chino, en japonés, en ruso, como lo quieras. O sea, en otras palabras, es muy complejo, es muy difícil. Como seres humanos, sí. Pero escucha la parábola y escucha las implicaciones que esto tiene. ¿Sí? Y cosas que están escondidas a simple vista del ser humano, y que si no lo hacemos, al ser iluminados con el principio espiritual, ¿sí? Hay resultados muy negativos en nuestra vida. A diferencia si lo recibimos, si lo hacemos. Entonces, el principio espiritual está y tú tienes la opción: o haces el principio y caminas sobre el principio, o lo rechazas el principio. ¿Sí me explico? Pero lo que tú decidas o va a traer bendición o va a generar un deterioro de tu relación con Dios, porque es un principio espiritual. Di conmigo, principio espiritual. Es una norma en que rige todo el universo. O sea, esta norma lo rige todo el universo porque es un principio, es una ley espiritual que rige todo el universo y que viene de parte de Dios. Entonces, más vale que entendamos su importancia, su profundidad y el alcance que esto tiene
para que podamos caminar en ella. Entonces Pedro, humanamente, como humano, le dice, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Y ya casi le estaba diciendo, si te platico mi vida, Jesús, te voy a decir cuántas veces mi esposa me ha lastimado, porque Pedro era casado, ¿sí? ¿Y cuántas veces mi mamá me lastimó? ¿Y cuántas veces esto y esto? O sea, era una pregunta genuina de un hombre que quería conocer algo profundo de parte de Jesús. O sea, yo no lo veo nada malo. Yo le estaría haciendo la misma pregunta y le estaría haciendo muchas otras a Jesús, que como seres humanos no logramos entender tantas cosas. Y Jesús les dice hasta 70 veces 7. Dice, y empieza la parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos funciona así, dice Jesucristo. O sea, en base a la pregunta de Pedro, Jesucristo quiere ilustrarle cómo es el principio en el reino de los cielos, cómo funciona espiritualmente y también cómo debe de funcionar aquí en la tierra. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Lo voy a leer de seguido y luego voy a hacer voy a hacer énfasis en algunas cosas. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo a él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesucristo, termina y concluye la ilustración, la parábola, diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sí? ¿Cómo enseñó Jesucristo a orar a los discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Sí? Y luego, ¿qué? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí el rey, hay muchas cosas espirituales funcionando. El tema central es el perdón, punto y aparte. Pero hay muchas cosas periféricas colgadas a este tema central del perdón, ¿sí? Y uno de ellos es mostrar la tremenda misericordia de un rey. Y así es Dios. O sea, hay una deuda de la humanidad con Dios. O sea, hay una deuda. Dios estableció, hizo la tierra, es de Él la tierra. Es de Él la hizo. Él es el dueño y el propietario. Y haz de cuenta que le dio en arrendamiento a Adán y Eva su propiedad. Pero Adán y Eva hicieron mal uso de la propiedad de Dios, subarrendándola al diablo. ¿Sí? Es como si tú rentaras, ¿sí? Y legalmente tú ya tomas posesión del bien inmueble. Tú estás rentando, estás pagando una renta, se hace un contrato, se legaliza, pagas tus impuestos, el IVA, y tú estás ahí.
y pues ni el dueño puede volver a entrar a la casa hasta que no se cumpla el contrato, porque legalmente ya te la dio en arrendamiento. Pero tú de mala onda, ¿sí?, agarras la propiedad del dueño y la subarrendas a alguien más. En este caso, el hombre se la subarrendó al diablo. Y ahora el que tiene derecho sobre la tierra es el diablo. Si tú lees primera de Juan capítulo 5, dice que el diablo es, o sea, el mundo entero está bajo el maligno. Si tú lees Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, te narra la porción de la vida de Jesús, en donde Jesucristo sale de su vida oculta, va al río Jordán, es bautizado por Juan el Bautista, viene el Espíritu Santo sobre Jesucristo y dice la Escritura que el Espíritu Santo agarra a Jesús y lo conduce al desierto. Y ahí es tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Y ahí una de las tentaciones es que lo lleva a un monte altísimo. El diablo lo traslada a Jesucristo, un monte alto, y le dices: ¿ves todos los reinos de la tierra? Le dice el diablo a Jesús. Dice: pues si tú te postras y me adoras a mí, le dice el diablo a Jesús, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Con qué derecho el diablo daría algo si no le pertenecieren? Si le pertenecen, ese los está dando Jesucristo. Pero la condición es que Jesucristo se tenía que doblar, y Jesucristo dijo al Señor, tu Dios, solamente a Él adorarás. ¿Sí? No me voy a doblar delante de ti y no quiero los reinos, porque Jesucristo sabía que a final de cuentas la tierra es de Él, ¿sí? Y que el término del contrato se va a terminar. Tarde o temprano, ¿sí? Jesucristo viene a cobrar lo que le pertenece y la tierra le pertenece. Pero ahorita el diablo está haciendo de las suyas. Pero el hombre tiene una deuda con Dios porque hizo algo que no debió, pecó contra Dios. Entonces no hay forma que el hombre pueda pagarle a Dios. ¿Sí me explico? No hay dinero que le pueda pagar a Dios. No hay acción que puedas hacer que le pueda pagar a Dios lo que el hombre le debe a Dios. Por eso, sabiendo Dios que no había ninguna forma que ningún ser humano podría hacer para pagarle la deuda, mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de su Hijo Jesucristo Él pagara la deuda por todos nosotros. Él cargó con nuestra culpa y nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él. ¿Sí me explico? Entonces, la parábola nos está haciendo una referencia a un rey. Dice otra vez aquí, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, tarde o temprano todos vamos a rendir cuentas al rey. Tú y yo vamos a rendirle cuentas al rey. ¿Sí? Va a querer hacer cuentas. El Señor va a querer hacer cuentas con la tierra y va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, para el colmo de este siervo, o sea, le fue presentado uno que le debía a Dios. O sea, lo que a mí me hace ver que esta persona era un servidor del rey. O sea, esta es la analogía. La analogía es un rey con un siervo que encuentra el rey al hacer cuentas. Yo creo que revisó los libros y se dio cuenta que le faltaban 10,000 talentos. A ver, ¿quién es el responsable de este departamento? En otras palabras, Dios hizo cuentas, hizo una auditoría y se encontró que uno de sus súbditos, uno de sus siervos, le debía 10,000 talentos. ¿Sí? Y entonces lo llama a cuentas. Y este siervo se da cuenta que Dios, su rey, sabía perfectamente que le debía exactamente 10,000 talentos. No le debía 8,000, no le debía 5,000, le debía 10,000. O sea que el rey estaba perfectamente enterado lo que este cuate estaba haciendo. ¿Sí? Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si tú te vas al final de la Biblia, a la tabla de equivalencia, ¿sí? ¿Qué era un talento?
con respecto a la moneda actual y te vas a dar cuenta que era una burrada de dinero. ¿Sí? Le había robado. Haz de cuenta que tú cuentas un funcionario y le encuentran en su cuenta bancaria. ¿Cuánto le quieres encontrar a uno de esos funcionarios que se les va por ahí la mano? ¿Sí? No, hombre, 50. No, hombre, te quedas corto. Hay funcionarios que se han llevado miles de millones de pesos. Miles de millones. Es una burrada de dinero que nunca te lo acabas en 4 o 5 generaciones. Es tanta avaricia, tanta voracidad por el poder del dinero que no te los acabas en tanto. O sea, esta persona, 10,000 talentos bíblicos al tiempo de actuar, es una burrada de dinero al día de hoy. No había forma que lo podía pagar. Otra cosa importante que podemos hacer, dice, a este, como no pudo pagar, obviamente no podía pagar una cantidad así, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. En la antigüedad, el hombre, todo lo que tenía alrededor era de su pertenencia. O sea, él era dueño de la mujer y de los hijos, literalmente. En la antigüedad así se manejaba. Entonces, si tú eres dueño de tu mujer, de tus hijos, y tú me debes una lana, entonces tú vienes para acá junto con tu mujer y tus hijos. ¿Me explico? Así se manejaba. Por eso el rey mandó, dice, venderle y dice a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Y aquí viene lo interesante. Aquel siervo, ¿sí? Se complica la existencia, se le viene el mundo encima, ve que todo, que se le descubrió su pecado, que estaba robándole a su rey, al rey, y se postra y le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le empieza a pedir misericordia, empieza a clamarle al rey que tiene la autoridad sobre su vida. ¿Qué hizo el rey? Dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice? Le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios hizo con la humanidad. Porque no hay nada de lo que tú o yo podemos hacer para que Dios nos perdone la deuda. ¿Se me explico? Pero cualquier persona que vaya con Jesús y le diga: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. O sea, inmediatamente el Dios de perdón, el Dios de misericordia, te acoge y te cubre y te perdona la deuda. ¿Cuál es tu deuda? El pecado. Y el pecado conduce al infierno por toda la eternidad. Entonces, lo que Dios nos está perdonando a todos los seres humanos, es una deuda que implicaba la muerte eterna, porque ese era el castigo desde el principio de los tiempos de violar los principios de Dios. O sea, Dios dijo: no comas de este fruto. El hombre comió del fruto, porque le dijo: si comes de este fruto, ciertamente morirás. O sea, le dio la ley y le dio las consecuencias a violar la ley. Y como quiera, Adán y Eva comieron del fruto. Entonces, todo el sistema jurídico de Dios se puso a funcionar y el hombre tiene que morir. Irremisiblemente tiene que morir. Por eso Dios, para poder, Él no puede invalidar su propia ley. Qué increíble es esto. Ya a mí me maravilla. Es tan recto, es tan transparente, es tan lleno de justicia, que Él estableció los principios de ley, los principios de justicia, y Él no los puede violar, a pesar de que es su creación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo entregó a su Hijo por tratar de salvar a la humanidad que está condenada a morir. Entonces hay una condena de muerte. ¿Sí? Está el Señor pidiendo cuentas. Y si la persona pide perdón y viene a Jesús, quien es el único que puede perdonar pecados, el Señor es justo y fiel para perdonar tu pecado y quitarte la deuda. Entonces, otra de las cosas que nos muestra la parábola, bueno, varias cosas. El Señor va a pedir cuentas de cada uno. Número 2, el Señor sabe perfectamente cuánto le debemos. Sabe perfectamente todo lo que estás haciendo y todo lo que has hecho. Sabe perfectamente, no lo pescas por sorpresa. ¿Sí? De tiempo en tiempo te audita. Audita cómo está tu matrimonio. Audita cómo está tu sexualidad.
Audita cómo están tus finanzas, audita cómo está. Y el Señor sabe perfectamente en qué estado estás. Entonces, más nos conviene estar a cuentas con el Señor y caminar de acuerdo a los principios de su reino. ¿Sí? Si hay algo, entonces fíjate lo que pasó. Este hombre le encontraron sus cosas, fue y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Pero Dios está esperando que al darle la misericordia y a soltarle la deuda, perdonarle la deuda, que este hombre iba a caminar ya ahora rectamente, pero no fue así. Fíjate, este hombre se encuentra a su paso también a su vez un siervo que le debía a él. Pero fíjate la diferencia. Él debía 10,000 denarios, 10,000 talentos a su señor, y esta persona que le debía solamente eran 100 denarios. O sea, era una cantidad insignificante. Una vez más, de la tabla de equivalencias, y un denario es algo insignificante, no era muy poquito dinero. O sea, la diferencia, no, o sea, era estratosférica entre los talentos y los denarios. Dice que lo halló, le debía 100 denarios y haciendo de él lo hagaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que este cuate le hizo a su rey, ahora este cuate también le estaba diciendo lo mismo: ten misericordia de mí, te lo voy a pagar. Pero este cuate no tuvo misericordia y le dejó caer toda la ley encima, a tal grado que lo metió en la cárcel hasta que la deuda se pagase. Todos fueron espectadores de este incidente. Dice: sus consiervos, cuando lo vieron, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey lo que este cuate había hecho. Entonces, llamándole el rey indignado, le dice: siervo, ¿cómo le dice? Pon ahí el versículo 32. Siervo, a mí no me gustaría que Dios se refiriera de mí como siervo malvado. A mí me gustaría que Dios se refiriera de mí: Sergio, buen siervo fiel, entra en el aposento de tu Señor. Así me gustaría que Dios se refiriera de mí, no siervo malvado. ¿Sí me explico? O sea, imagínate, me debías una burrada de dinero, te la perdoné. ¿No se supone que tú también deberías de haber hecho lo mismo con tu consiervo, que te daría solamente 100 denarios? Siervo malvado, ¿cómo tienes tu corazón torcido? Lo tienes endurecido. No hay nada de misericordia sobre ti. Dice el versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿sí? Noten, parábola, es una analogía, es una ilustración. Dios se enoja. No quieren decir, bueno, o sea, el rey, el Señor, es Dios. Nos está diciendo que Dios sí se enoja. La ira de Dios es algo grueso. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En otras palabras, que la falta de perdón te conduce a verdugos. Los verdugos son aquellos que te atormentan. Te atormenta la soledad, te atormenta la amargura, porque lo único que hace la falta de perdón es envenenar tu corazón y tu alma. Te amarga por completo. ¿Sí me explico? Y ese es uno de los más terribles verdugos que puede haber en el alma de una persona. Una persona que está amargada, está contigo y nomás está quejándose de todo. ¿Has escuchado gente así que se queja de todo? Está el sol, qué calor. Está el frío, qué frío. Está lloviendo, qué. No llueve, ¿por qué no llueve? Todo se queja, todo le parece mal. ¿Sí me explico? O sea, esas son las características de una persona. O sea, tú puedes diagnosticar, así como los médicos diagnostican y los psicólogos diagnostican y los psiquiatras diagnostican, los ministros también de Dios también diagnosticamos. Y por los frutos, por una persona que habla así, digo, esta persona tiene una lastimadura no tratada. Si no está tratada, está infectada, está llena de dolor aquí adentro. Algo le pasó en la vida y no sabe cómo lidiar con el asunto. Lo está pudriendo por dentro, como el cáncer te pudre por dentro. Es un cáncer que te va carcomiendo y te destruye. La amargura, la falta de perdón te destruye. Por eso es una ilustración.
y es un principio espiritual importantísimo en la vida. ¿Quién nos lo puede decir sino nuestro Hacedor? Si Él nos hizo, sabe perfectamente que una cosa así en el alma de un individuo lo puede destruir para siempre. Y Dios te ama. Si mandó a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad, imagínate si no te ama. Y lo que menos quiere es que tú te amargues. Lo que menos quiere, ¿cómo le podemos hacer? Por eso estaba tan indignado, porque el rey, Dios, le mostró misericordia a esta persona y se suponía que él, entendiendo que no había forma que podía pagar su deuda, también no hay ofensa que tú no puedas perdonar. Si Jesucristo en la cruz del Calvario a sus ofensores y a sus verdugos dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y los pudo perdonar, entonces no hay ofensa que tú o yo podamos recibir que no podamos perdonar, mi amado. Todo se puede perdonar. Esa es la ilustración. De eso se trata la parábola. Entonces, cuando no perdonamos, somos entregados a los verdugos. Y lo más grueso viene en el versículo 35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. En otras palabras, si tú no perdonas, ¿sabes cuál es el resultado de eso? Que tu Padre no te va a perdonar. Esto es en serio, mi amado. Por eso la gente muchas veces sufre, y sufre enormemente porque desconoce todos estos principios y no están en su vida. Nadie nos los enseña. Por eso es tan importante los evangelios. Por eso es tan importante lo que Jesucristo nos estaba enseñando, los principios que vienen del reino de los cielos. Los que están anotando, Dios sabe en qué condición está nuestro corazón. Entonces la parábola, ahora quiero meterme un poco fuerte a lo del perdón. Esta es la parábola. Tenemos un Dios lleno de misericordia, que si tú vienes a Él reconociendo tu pecado, reconociendo que no hay forma como tú puedas pagar tu culpa, siempre te vas a encontrar con un Dios de misericordia y de perdón. Gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia. Cuando alguien viene y me juzga y me dice cosas, le digo: qué bueno que tú no eres Dios, mano, porque ya me hubieras destrozado. Pero gracias que yo tengo un Dios de misericordia que puede perdonar mis faltas, porque soy humano y estoy lleno de errores y lleno de faltas. ¿O habrá alguien perfecto aquí? Qué bueno que no levantaste tu mano, si no te aventamos piedras, man. No hay nadie perfecto, nadie de nosotros somos perfectos. Por eso necesitamos ese Dios de misericordia y de amor, porque no hay nadie que pueda caminar con perfección. Nadie. Todos nos equivocamos, todos la regamos, y tenemos que estar en una relación directa con el Rey, porque como quiera, tarde o temprano se nos va a pedir cuentas de todo lo que estamos haciendo. Tarde o temprano todo va a ser puesto. Imagínate que llegues al cielo y diga: a ver, Pedro, búscame ahí el archivo, el DVD de Sergio Treviño. ¿Qué, señor? Sí, son como 10 volúmenes. A ver, ¿cuál es el volumen número 1? No, señor. Y pasan luego así por las pantallas, y todos los ángeles ahí. Y empiezan a pasar el DVD de Sergio Treviño con sus 10 tomos. Y empiezan a pasar detalle, toda mi vida, cómo reaccioné, cómo hice mis pecados ocultos, todas las cosas. Y todos: ay, no, Sergio, qué vergüenza. O sea, nos van a pedir cuentas y los libros se van a abrir, mi amor, y todo va a salir ahí. Ahí no va a haber nada que podamos ocultar delante del Señor. Dios sabe en qué condición está tu corazón el día de hoy, porque Dios ve nuestros corazones. Dios sabe, ¿sí? La tendencia del hombre solamente es mirarlo de fuera, lo superficial. Fíjate lo que dice en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7. 1 de Samuel 16, 7. Te voy a dar algunos puntos importantes acerca del perdón. Dice aquí Samuel está escogiendo rey, está con un patriarca ahí, ¿cómo se llama no, el papá de David, Isaí, está con Isaí, y Samuel el profeta, Dios le dijo: ve a casa de Isaí, porque de los hijos de Isaí me he elegido rey.
Entonces llega Samuel, le dice: pásame a todos tus hijos, porque uno de ellos el Señor lo ha elegido como rey. Entonces empiezan a pasar todos, y llegaron los más guapos, los más fuertes, los que iban al gym y toda la cosa. Sí, estaban todos así, todos llenos de bolas. Y entonces y Samuel: oh, híjole, este cuate, no, pues este va a ser el rey. Y el Señor le dice: no, 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 este no es. Y le dice Dios a Samuel, le dice: el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice: porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿qué? Corazón. El Señor mira el corazón. La tendencia del hombre es mirar lo superficial, mientras que Dios mira siempre el corazón. Ok, en una conversación normal con una persona, si te tomas el tiempo necesario para escucharla, no va a pasar mucho tiempo en que te des cuenta lo que empieza a salir del corazón. ¿Sí? La próxima semana vamos a viajar juntos, Nacho y yo, y vamos a ver lo que sale por ahí. Tomas tiempo con una persona, viajas con una persona, como dicen: ¿quieres conocer a una persona? Viaja con ella. ¿Sí? Y vas a ver cómo ronca, como esto, como lo otro, como ser humano, y te vas a dar cuenta de cómo es. Pero sobre todo, cuando te relacionas con una persona, tarde o temprano, te vas a dar cuenta lo que empieza a salir del corazón. Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45. Si no trajiste tu Biblia, como quiera, aquí está, estamos desplegando en las pantallas. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice: porque cada árbol se conoce por su fruto. Es lógico, ¿verdad? Cada árbol se conoce por su fruto. Una higuera, pues no da manzanas, ¿verdad? ¿Qué da? Higos. Entonces tú ves el fruto y dices: esta es una higuera. ¿Sí? Ves uvas y dices: es una vid. O sea, cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué te está diciendo? Que por las acciones de una persona, por el fruto que manifieste una persona, te das cuenta quién es esa persona. Por ejemplo, ¿quieres saber cómo es la educación en casa? Pues nomás ve a los hijos. Ve a los hijos y ahí te vas a dar cuenta cómo se está educando al otro. Si ves al niño, no, que no sé qué, respondón, y faltándole, faltándole el respeto a la autoridad, y esto y lo otro, dices: esa es la manera como lo están educando. A diferencia de una persona que contesta y dice: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Dices: oh, híjoles, ¿cuándo contestan así? Parece conmutador, parece empresa que te contesten así. No, es que los papás han educado a los hijos así. ¿Sí? No es tanto que te salen malos los niños o te salen buenos los niños, eso no es cierto. Uno los hace como son. ¿Quieres ver una educación en la casa? Nada más ver los hijos y te vas a dar cuenta cómo es la educación. Entonces dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si todo está bueno aquí, ¿de qué vas a sacar? ¿De qué sale acá arriba? Si todo está bueno acá, sale bueno. Pero si aquí está podrido, ¿qué va a salir de acá? Por lo podrido, hasta te va a apestar ahí la cosa esa. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, eso es lo que vas a transmitir, eso es lo que va a salir de tus poros. Eres una persona llena de paz, llena de armonía, eso es lo que vas a transmitir. Eres una persona iracunda, celosa, o sea, nadie lo sabe, pero tus frutos, lo que manifiestas abiertamente, es lo que hay dentro del corazón. Entonces, por eso Dios sabe cuál es la condición del corazón, porque Dios ve los corazones. ¿Ok? Entonces,
lo que primero ve Dios es lo primero que yo puedo ver del corazón de Dios también, porque también esto aplica para Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Si de la abundancia del corazón de Dios es amor, respeto, ¿sí? Es benignidad, es paciencia, es templanza, es mansedumbre, pues de eso va a hablar Dios. Entonces, por eso toda la Biblia habla del amor de Dios, que tiene que ser expresado a través de su cuerpo, a través, ¿quién es su cuerpo? Es la forma como se está expresando. Los creyentes somos la manera como nosotros expresamos el amor de Dios. Entonces, los malos creyentes, ¿sí? Dan malos frutos y le echamos la culpa a Dios. O sea, tú ves, dice, y así son todos los cristianos, así de tranzas y así de mala onda, y creen que Dios es el que lo está haciendo, y no es así. Hay malos cristianos, hay gente que no quiere caminar correctamente con Dios. Entonces lo mismo aplica con Dios. Lo primero que yo puedo ver en el corazón de Dios es su amor, y debido a ese amor siempre vamos a encontrar su perdón. El amor te conduce al perdón, ¿ok? Para cualquier persona que busca el perdón, ¿ok? Entonces ahora tú puedes decir, ¿cómo puedo sacar un balance de cómo está mi corazón? Bueno, yo te puedo preguntar, ¿hablas palabras de odio en vez de palabras de amor? ¿Hablas palabras de duda y de temor en vez de palabras de fe? ¿Muestran mis palabras un corazón preocupado, un corazón lleno de paz? ¿Reflejan mis palabras depresión en lugar de gozo? ¿Revelan mis palabras un corazón que es pronto para perdonar, un corazón que contiene resentimiento, coraje y amargura? ¿Okay? El Señor siempre está viendo el corazón, sabe perfectamente el estado en el que te encuentras, siempre te está auditando el Señor, siempre, y siempre sabe. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Poner la palabra de Dios en mi corazón. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Dice así: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en cada uno de ustedes. O sea, permanecer en Cristo es estar dispuesto a caminar bajo las normas y los principios que Dios establece. Si Dios no te está pidiendo que hagas religión, Dios está esperando que camines bajo sus principios y sus normas, no religión. La gente se escuda, es un sustituto. La religión viene siendo como un sustituto donde me encierro ahí, pero no tengo ninguna relación con Dios. Simplemente voy y cumplo una serie de requisitos y estatutos, y ahí quiero ya decir que estoy bien con Dios. Pero la Biblia nunca te habla de religión. La Biblia te habla de una relación con Él y de tener una relación con Él. Siempre, por eso dice la palabra, si permaneces en mí, en Dios, tenemos que permanecer en Dios, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? O sea, cuando la palabra de Dios mora en tu corazón, cuando se establece, cuando hace hogar la palabra de Dios en tu corazón, entonces empieza a haber una transformación. Entonces, a medida que la palabra entra en tu corazón y empiezas a obedecer lo que dice la palabra, o sea, aquí está la parábola, y la parábola te está invitando a que camines bajo este principio. ¿Sí? ¿Qué tienes que caminar? ¿Qué es lo que te está invitando el principio? ¿A qué? A ver, no me expliqué. Les estoy haciendo una pregunta. O sea, la parábola te está invitando a caminar en un principio. ¿Cuál es el principio? El perdón. Entonces, la invitación está ahí. ¿Aceptas caminar en el perdón o no? O sea, ahí está la cosa. Ahí está. O sea, si tú recibes la palabra y obedeces la palabra, obedeces el principio, entonces empieza todo un proceso de transformación dentro de tu vida. Empieza Dios con su palabra como detergente a limpiar todo lo que hay en tu corazón: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Todo lo que va en contra de Dios debe de salir de nuestra vida, y su palabra implantada en mi corazón te empieza a dar los conceptos correctos, contrasta contra la forma de vida con que estás. Entonces tú te vas a encontrar en un dilema: esto es lo que dice Dios y esto es lo que estoy viviendo. Ajá. Pues eso es lo que te está motivando Dios, te está motivando que tomes una decisión.
O sea, o escoges el camino que Dios te está ofreciendo, o escoges el seguir viviendo como estás, lleno de hipocresía, de envidias, de esto, de dolores, porque el mundo está así por la falta de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decidir caminar bajo el principio que Dios está estableciendo. ¿Y cuál es el principio? Tenemos que vivir en el perdón. ¿Ok? Tenemos que vivir en el perdón. Miren, quiero decirles esto. ¿Cuáles son las señales claras que muestran que hay falta de perdón? O sea, ¿cómo empieza este asunto? O sea, empieza primero cuando alguien te ofende. Te sientes ofendido, te sientes agredido. Alguien dijo algo, o alguien hizo algo, o alguien te despojó de algo en donde te sintiste, no, ¿cómo es posible? Tantos años, era mi mejor amiga, era mi mejor amigo, ¿y cómo es posible que me pudo traicionar de esa manera? En el momento más importante se escondió, no sacó la cara por mí y dejó que me pasara esto y dejó que acá. Te sentiste herido, es una herida profunda en el corazón. Si tú no decides en ese momento a caminar en el principio del perdón y tú no perdonas, porque el perdón es una decisión, digan conmigo, el perdón es una decisión. O sea, ya entendiste el principio, ya entendiste la profundidad. Si yo no perdono, voy a ser entregado a los verdugos. Entonces las consecuencias de no caminar en el principio van a ser todavía nefastas, más tremendas. Entonces, me guste o no, lo sienta o no, me conviene caminar en el principio. Entonces, es mucho más que un sentimiento, es una decisión. Yo decido caminar en el principio, decido perdonar. Pero ¿cómo puedo decidir si no lo siento? Lo quiero matar, le quiero apretar el pescuezo. Humanamente hablando, poco no quieres apretar el pescuezo a una persona. No sé a cuántas personas yo le he querido apretar el pescuezo. Pero ¿qué pasa en ese momento? Me hirieron, me lastimaron, me traicionaron, me dieron la puñalada trapera. Gente que aconsejé por años, que le di tiempo de consejería y a la mera hora salen diciendo tontería y media de mí. Hijo, eso es lo que, esa traición. Jesucristo dice, pues yo tenía 12 y uno me traicionó. Si traicionaron a Jesucristo, que no te puedan traicionar a ti, así que se me aguantan. Sí, todo herido, todo así, todo puñalado por la gente que le derramaste el tiempo, le diste amor, le diste todo eso y a final de cuentas te da un tirón a la mera hora. Qué horrible es eso. O sea, todo lo que es la traición, la deslealtad, es lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano, lo más fuerte que le pasó a Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando todo el mundo lo dejó solo y ahí lo crucificaron por toda la humanidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si a estas alturas de esta herida yo no decido caminar al principio, la herida se agrava. ¿Qué te pasa cuando te cortas aquí así? Haz de cuenta, una rajadota aquí así y no te pones nada. No vas con el doctor, no te desinfectan, no te cosen, o sea, no te atiendes la herida. ¿Qué le pasa a la herida? Se infecta. Y si a esas alturas no atiendes la herida, ¿qué le sigue pasando a eso? Se sigue infectando a tal grado que se empieza a podrir. La infección te empieza a podrir. ¿Y qué pasa si no la atiendes? ¿Qué le puede pasar a tu brazo? Se amputa. Bueno, si eso es real con una herida física, imagínate lo que pasa con la herida del corazón, la herida del alma. Es tremendo. Entonces, si yo recibo una herida y no perdono, se infecta y te produce lo que le llaman resentimiento. Te resientes con la persona. Si llega la persona ahí, ella se sienta allá y yo me siento acá. No la quiero ver. Estoy resentida. ¿A poco no somos así? No, no se hagan. Porque todos somos así. Todos batallamos con este tipo de emociones. Por eso Dios nos da los principios para ayudarnos, mis amados. Por eso. Entonces ya la persona está resentida. ¿Por qué? Porque recibió una herida y no sabe cómo tratar el asunto y no lo perdona, se resiente. Y si a esa altura de resentimiento no lo perdona, decide no caminar en el perdón, ya del resentimiento se pasa a una amargura. Ya empieza realmente a haber una tremenda amargura. Y si a esas alturas tú no decides perdonar, se sigue agravando, se sigue degradando.
De una herida a un resentimiento, de un resentimiento a una amargura, de una amargura a un odio. Odio, lo odio, no lo quiero ver, ni me lo pongas porque le doy una trompada. ¿Sí? Y si a esas alturas no hay perdón, no existe el perdón, entonces viene lo que se llama rebelión. Ahí es, a esa altura es cuando los matrimonios se dividen y se destruyen y se divorcian. Y ya no me importan los principios, no me importa qué dirán. ¿Sí? Antes guardaban las apariencias y estaban peleados ahí, pero el qué dirán, es que mi mamá, mi papá, cuando se dan cuenta, ¿cómo me voy a divorciar? Esto, lo otro. Pero si la cosa se sigue degradando y no se encuentra la solución y no hay perdón, se sigue deteriorando la relación hasta llegar a la rebelión. No me importa Dios, no me importa mi mamá, ya no te soporto, o sea, que lárgate de aquí. Llegaste a un punto de rebelión. Rebelión es cuando te rebelas a todo lo establecido, todos los principios, todas las normas, ya no te importa nada. Me explico, estás tan mal en tu corazón que ya no te importa nada. Qué grueso, ¿verdad? Por eso Dios nos da la parábola del perdón, para que perdonemos. Vamos a decidir a vivir en el perdón. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, de 12 al 13. Colosenses 3, del 12 al 13. Con esta escritura terminamos. No, esta y otra más. ¿Sale? Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vístete. Habla de una voluntad, habla de una actitud, habla de tomar una decisión. O sea, Dios no te va a vestir. Esto no es automático. No viene automático. Tiene que accionarse de aquí adentro. Tienes que tomar la decisión de hacerlo, de vestirte. Vístete pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Cuando yo leí esto, el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses y yo dije, chihuahuas, Pablo nos habla, sabrá algo, nos habla al tanteo. Soportándonos. Voltea con tu vecino, aunque sea tu papá, tu mamá, tu esposo, voltea con tu vecino, soportándonos unos a otros. Soportándonos. Dice unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacerlo vosotros. ¿Ok? Y primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Tú has visto a los matrimonios peleados y hablas con el hombre? Ella es la villana de la película. Y lo hablas con ella, él es el villano de la película. O sea, nadie tiene pecado. Yo no tengo la culpa. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que yo no soy el culpable, si yo decido que, o sea, donde hay dos personas, siempre hay broncas. Papá, hijo, mamá, papá, esposo, esposa, tío, primo, lo que sea, jefe, obrero, siempre hay la relación, las relaciones interpersonales, siempre hay conflictos y tenemos que saber tratarlos. Si decimos, yo no soy, es mi jefe, o es fulano, es tú tan, mira, tú eres una perita en dulce. Si tú no tienes ninguna culpa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si tú reconoces tu parte, si tú reconoces tus fallas, si confesamos nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿A quién nosotros tenemos que confesar? Dice, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, ¿a quién se los tienes que confesar? A Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, es un Dios de perdón. ¿Sí me explico?
El orgullo, los broncas, todo eso nos van a conducir a la muerte. La amargura, el odio, el resentimiento nos van a conducir a la muerte. Entonces, por eso Dios le hace esta ilustración a Pedro, porque a lo mejor le sabía algo a Pedro por ahí. Porque si Pedro hizo la pregunta, oye, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, Jesucristo dijo, ay, ya te agarré, chiquito. O sea, seguramente traes broncas ahí con tu hermano, o con tu papá, o con tu mamá, o esto y lo otro, y ahí estás lidiando con el asunto, ¿sí? Y Jesucristo está 70 veces 7. Y ahí te va la parábola. Y le empieza a enseñar diciéndole, si Dios Padre, Pedro, te ha perdonado tus pecados, ¿tú quién eres para no perdonarle las ofensas a todos los demás? Esa fue la ilustración. ¿Será una ilustración para nosotros? Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Herido?